esta hora de la noche. Que el Señor los bendiga. Aquí estamos una vez más para poderles llevar la palabra del Señor hacia sus hogares. Dios los bendiga a los hermanos que están pendientes de la palabra del Señor para seguir alimentando con la palabra del Señor a aquellos hermanos que aún van en camino. Que el Señor los bendiga, aquellos hermanos que ya están descansando y se han alistado para escuchar la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Si hay amigos también que están pendientes de la proclamación de la palabra del Señor, también que el Señor los bendiga. El Señor los bendiga, el cuerpo oficial, el liderazgo de la iglesia y cada uno de los miembros de la iglesia, Príncipe de Paz y Marienda. Y también Dios los bendiga aquí a los músicos que nos están acompañando el día de hoy, el hermano Carlos también. Que el Señor le bendiga por el esfuerzo que está haciendo para que cada uno de nosotros en nuestros hogares puede llegar la palabra del Señor. Así, hermanos, vamos a esperar un poquito más de tiempo para que cada uno de ustedes o los hermanos se vayan conectándose en esta hora de la noche. Que el Señor les bendiga. Aquí estamos nosotros reunidos para poder llevar la palabra del Señor hacia sus hogares. Creo que muchos de ustedes están pendientes porque sabemos y conocemos que la única manera para poder alimentar nuestras vidas, nuestro espíritu, nuestra alma, es a través de la palabra del Señor. Y cada uno están pendientes de escuchar la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Vamos a entrar en lo que es la meditación de la palabra del Señor, pero sin antes vamos a darle gracias al Señor y pedirle al Señor su guianza. Que el estudio de la palabra del Señor que nosotros vamos a desarrollar hoy, que no sean mis propias palabras, sino que cada uno de nosotros pudiésemos tener el entendimiento y el conocimiento acerca de lo que vamos a hablar. Como dice el libro de Isaías, que la palabra del Señor no regresa vacía, sino siempre regresa con frutos. Entonces el propósito es de que nosotros podamos entender la palabra del Señor, no solo por venir aquí o para que usted pierda su tiempo, sino que para que nosotros podamos crecer en la palabra del Señor y fortalecer nuestra vida y estar pendiente al consejo de la palabra del Señor. Así vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedirle que Él sea el que nos guíe, el que nos use en esta noche. Que no sean mis propias palabras, mis propias opiniones o lo que yo pienso, creo decir, sino que sea la palabra del Señor y que traiga un cambio en nuestra vida, o que cualquiera la necesidad que nosotros estuviéramos pasando. Así vamos a entrar en palabra de oración, pidiéndole al Señor que sea Él dirigiéndonos para que cada uno de las personas o hermanos que van a escuchar esta palabra podemos tener ese conocimiento acerca de la palabra de Dios. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad, por esta hora que nos has permitido de estarnos reunidos juntamente, Dios, con mis hermanos que estamos en este lugar para poder llevar a cabo, Dios de la gloria, la meditación de tu palabra. En el hogar, Dios mío, de cada uno de mis hermanos que se han reunido con su familia, Padre, o que van en camino, pero van escuchando, Dios de la gloria, están pendientes, Padre, de este mensaje de tu palabra, Dios de la gloria. En esta hora, Señor, me presento delante de ti, humillándome, reconociendo que tú eres el único Padre en quien podemos acudir, en quien podemos, Dios mío, exaltar y bendecir tu nombre. Tú eres Dios, tú eres el Dios grande, no hay nadie como tú. Solo tú eres el que merece la honra, la gloria, el poder y la alabanza y la adoración. Venimos delante de ti reconociendo, Dios de la gloria, y humillarnos delante de ti reconociendo, Padre,
Primeramente, Dios mío, si te hemos ofendido, si hemos fallado delante de ti con nuestra forma de ver, de pensar, de hablar, de actuar, perdónanos, Dios mío. Perdona nuestros pecados, Señor. No tomes en cuenta nuestros pecados, Padre, mas borra nuestra rebelión delante de ti. Te pido, Dios de la gloria, que seas tú, Dios de la gloria, el que borra, el que no mire, Dios, nuestra maldad delante de ti, mas perdónanos, Señor. Nos hemos reunido, Padre, en este lugar para poder meditar a través de tu palabra, Señor. Que hay un grupo, Dios de la gloria, de hermanos, de personas que están, Dios mío, deseosos de escuchar tu palabra, Dios mío. Tu palabra es el que cambia, Dios de la gloria. Tu palabra es el que fortalece nuestra vida. Tu palabra, Dios mío, es el que nos guíe, nos corrige, Dios de la gloria. En esta hora, Señor, nos venimos delante de ti, nos humillamos, Señor. Yo no conozco la necesidad de mis hermanos, de mis hermanas, de las personas que están viendo, Dios de la gloria, esta transmisión, Dios de la gloria, pero seas tú el que venga obrando en la vida, Dios mío, de ellos. Algunos, Dios de la gloria, tal vez piensan que ya no hay esperanza. Algunos, Dios de la gloria, piensa que se ha terminado todo. Pero tú eres el único Padre que sabe, que conoce el pasado, el presente y el futuro. Y tú eres, Señor, el último que dice, que decide las cosas, Dios mío. Por lo tanto, Dios de la gloria, nos humillamos, venimos delante de ti a humillarnos, pidiéndote por la vida de tu iglesia, de tu pueblo, Dios de la gloria. Cualquiera, Dios mío, la necesidad de que tengan mis hermanos, mis hermanas, Dios mío, en su familia, Padre, yo no lo conozco, pero tú lo conoces, Dios mío. Pon tu mano de poder, de misericordia. Solo tú eres, Dios mío, el que puede consolar a cada uno de ellos, Señor. Solo tú puedes, Dios mío, obrar en la vida de cada uno de ellos de una manera, Señor, que ni aún yo tengo la idea, Dios mío, cómo obras, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Padre. Tú eres, Señor, el Padre amoroso, Padre, que aún no se ha olvidado, Dios mío, de sus hijos, que están pendientes, Dios de la gloria, de todo, oh Rey grande. Tenemos, Señor, la seguridad, la certeza de que tú estás con nosotros. En el libro de Mateo, al final, Dios de la gloria, dejaste tu promesa. Voy pues, pero no los voy a dejar huérfanos. Enviaré el Consolador, pero al final de Mateo dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Creemos, Señor, en tu promesa que tú estás con nosotros. Aunque tal vez, Dios de la gloria, en nuestro temor, en nuestra desesperación no te vemos, Padre, pero tú estás con nosotros, Señor. Haz sentirlo, mis hermanos, Padre, mis hermanas, que tú estás con ellos, Señor. Obra nuestra vida, Dios de la gloria, como tú quieres obrar en nuestra vida. No como nosotros queremos, Señor, como nosotros pensamos, sino obra de la manera, Señor, como tú quieres obrar en nuestra vida. Solo enséñanos el propósito, Padre, por la cual nos pases en medio de cualquier dificultad. Solo haznos entender el propósito, buen Dios, por la cual lo haces. Nos sometemos en tu voluntad, Dios de la gloria. Lo único, Dios, que nosotros podemos decirte cuando enseñaste a aquellos hombres que llegaron a ti para que enseñara cómo orar, tú lo enseñaste a ellos y dijiste, Señor, haga tu voluntad en el cielo así como en la tierra. Porque tú eres el único Dios grande, el único Dios verdadero. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu santo nombre. No hay nadie como tú, Dios de la gloria. Y esta es nuestra esperanza.
preciosa unción. Oh, bendito Cristo. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Traiga Dios de la gloria, restauración. Purifícame y lávame, Obra, Señor. renuévame, restáurame, Señor. Te quiero Obra tu amor, conocer. tu gracia, tu misericordia, Dios de la gloria. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Y manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo
rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Y manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Y manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Sí, Señor, cámbianos, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, por este momento, Jesús, por este momento agradable delante de tu presencia, Señor. Que esa lluvia, Señor, no puede bajar, Señor, porque necesitamos de esa lluvia de tu Santo Espíritu. Necesitamos, Señor, cada día, Señor, cada instante, Señor, de ti. Reconocemos, Señor, que sin ti nosotros no somos nada. Y manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Sí, Señor, gracias. Digno eres, Señor, de recibir toda honra y toda gloria. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el merecedor de toda alabanza, de toda gloria. Bueno es alabar y exaltar el nombre del Señor, porque Él es merecedor de toda esa gloria. Bueno es alabar al Señor. El Señor es bueno, se deja sentir cuando nosotros estamos dispuestos de alabar y de exaltar y de bendecir su nombre. Así vamos a ir en la palabra del Señor. Yo los invito, pueblo del Señor, vamos a estudiar hoy la palabra del Señor. Este tema que quiero tocar hoy es un tema muy amplio. Tal vez en los 40 minutos que voy a meditar sobre este tema, tal vez no lo podemos tocar varios puntos, tal vez algunos. Lo que quiero, tal vez solo la introducción de hacerlo, pero usted en casa la puede meditar, la puede seguir estudiándolo. El tema que quiero tocar, creo que se compartió con la iglesia. El tema que quiero compartir es el peligro de no discernir.
Este es el tema que quiero meditar hoy. Quiero que usted lo tenga esto en mente. Y el pasaje de la Biblia que vamos a estudiar o el pasaje que quiero tomar como base bíblica es Segunda de Reyes, capítulo 4, en el verso 38-41. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38 al 41, y dice así: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por la que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló uno como para montes, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comiesen los hombres, pero sucedió que cuando ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. 41 dice: y él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: dé de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Entonces el tema es el peligro de no discernir. Entonces ese es el tema que quiero meditar hoy, pero tal vez al entrar más profundo, hay mucho en qué estudiar en este pasaje de la Biblia, pero los textos que voy a dar, los textos que vamos a citar aquí, usted lo estudia en su casa, usted no se queda con lo que yo le diga, usted puede ampliarlo más. Hay un montón de textos que podemos ocupar, un montón de las citas de la Biblia, pero por el tiempo no lo vamos a ocupar, son pocos, pero el propósito de esta enseñanza es el peligro de no discernir. Entonces, pero antes de entrar en el desarrollo, vamos a definir la palabra discernir, ¿qué es? Según el diccionario, la palabra discernir, el diccionario dice es distinguir entre dos o más cosas. Ese es lo que dice el diccionario. Pero en una definición más simple, el discernimiento es la capacidad que debe tener un cristiano para poder distinguir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo. Entonces esa es la palabra, o significa la palabra discernir. Más en otro que podemos nosotros entender más, dice entre la sana, que nosotros podemos distinguir entre la sana doctrina y la falsa doctrina. Discernir es hablar de escudriñar, de examinar lo que nosotros escuchamos. O sea, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros escuchamos, discernir es de que nosotros tenemos de discernir de lo que nosotros estamos oyendo, si es bueno o es malo. Interrogar o preguntar. En otra palabra, es la capacidad de pensar, o el discernimiento es el sinónimo, la capacidad de pensar bíblicamente. Entonces, es lo que significa la palabra discernir. Entonces, si usted agarró esta idea, entonces es la idea que quiero que usted no pierde de lo que significa la palabra discernir. Uno de los males que distingue el cristianismo en el siglo XXI, en donde nosotros estamos, lo que lo distingue a la iglesia es precisamente la falta del discernimiento.
En todas las otras épocas que han pasado, la iglesia sabían discernir entre lo bueno y lo malo. Pero lo que nos distingue en el siglo XXI es la falta de discernimiento. Entonces, pero la Biblia nos enseña a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, que nosotros debemos de discernir. Todo lo que nosotros oímos, vemos, escuchamos, cualquier otra persona que haya haciendo, nosotros debemos de discernirlo. Entonces, en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 20, en Primera de Tesalonicenses capítulo 20, en el verso 21, dos versos, dice así: no menosprecies la profecía, examínalo todo y retén lo bueno. Entonces el 21 dice: examínalo todo y retener lo bueno. Entonces no quiero entrar mucho en esto. Lo que quiero es que usted agarre la idea, usted lo sigue estudiando más a fondo. Otro pasaje de la Biblia que quiero que nosotros veamos, que lo que el antiguo, de lo que es el Nuevo Testamento nos enseña, que cada uno de nosotros como cristianos debemos de discernir. En Primera de Juan, en el capítulo 4, en el verso 1 dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero la idea que yo quiero que cada uno de nosotros agarremos es que yo estuve viendo en otra versión, y una de las versiones que lo traduce un poquito mejor para que nosotros podamos tener esta idea, podemos captarlo de lo que nosotros estamos hablando. Ese mismo capítulo, Primera de Juan 4:1, en la versión Dios habla hoy, o palabra de Dios para todos. Estimados hermanos, actualmente hay muchos falsos profetas en el mundo. Por eso no lo crean todo lo que dicen estar inspirado por el Espíritu. Mejor pónganlo a prueba a todo que dice ser profeta, para comprobar si viene de Dios. Entonces la Biblia nos demanda a cada cristiano, a cada hombre, a cada persona, de discernir aquel que dice o que trae una palabra, una profecía, un mensaje, lo que sea, que dice que viene de parte del Señor. La Biblia nos enseña a nosotros a ponerlo a prueba si realmente lo que está diciendo o lo que está exponiendo viene de Dios. Pero surge una pregunta: ¿cómo nosotros podemos comprobarlo? ¿O cómo nosotros debemos de comprobar aquella persona que dice que el mensaje que trae es de Dios? La manera que nosotros podemos discernirlo, comprobarlo si viene de Dios o no es de Dios, es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios, o lo que es la Biblia, es nuestra guía. La palabra de Dios es nuestro filtro. Todos nosotros conocemos lo que es un filtro. Un filtro es la cosa que agarra toda la basura y pasa lo fino. Todo lo que nos sirve queda afuera, solo entra lo que... Entonces, eso es la palabra del Señor. Entonces, otro que nosotros podemos tener esa idea: la palabra del Señor es nuestro GPS. Todos nosotros ocupamos el GPS para ir en cualquier lugar y nunca te va a dejar perder, porque si aunque agarres otro camino, lo que no es, lo que hace te dice: date vuelta. Pero lo que quiere la que pone una dirección ahí, lo que quiere es llevar al destino que usted quiere llegar. Ahí es donde lo va a llevar. Entonces esa es la idea que nosotros podemos tener, que en la palabra del Señor jamás nos va a dejar que
que nosotros perdamos. La palabra de Dios es nuestra lámpara. Y la palabra del Señor ya está escrito todo lo que realmente es nuestra vida como cristiano. Por eso el canon ya se ha cerrado, ya no hay más revelación de cualquier persona que pudiese venir. Entonces la palabra del Señor es nuestra regla, nuestra guía para ver si la persona que viene es de parte del Señor o no es de parte del Señor. Entonces por eso el apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice: si alguno viene y trae otro evangelio diferente del que nosotros hemos predicado, aun siendo nosotros o un ángel del cielo, sea anatema. Entonces no hay otra revelación de la palabra del Señor que alguien que diga que es y que es fuera de la palabra del Señor es anatema o maldito. Entonces la palabra del Señor nunca se contradice. La palabra del Señor es nuestra guía como cristiano o como hijos de Dios. Otra manera como nosotros podemos comprobar a aquella persona si dice la palabra del Señor o enseña la palabra del Señor o trae un mensaje de parte del Señor es que nosotros como cristianos tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da a entender, el que nos guía, el que nos dice a nosotros si esa persona viene de Dios o no viene de Dios. Entonces es lo que Juan dice, porque ha salido muchos, no está diciendo ni uno, sino está ocupando la palabra plural, que muchos han salido. Entonces todo lo que nosotros oímos debemos de discernirlo. No importa, hermanos, de quién venga. Puede que venga de que alguien diga yo soy un apóstol. No importa de quién venga, debemos de discernirlo. No importa si viene de un profeta, un maestro o de un pastor o de quien sea que diga ser. Entonces el problema que está sucediendo hoy en día es que la persona con tal a veces que escucha el título piensa, este viene de Dios, aunque lo que dice esa persona es antibíblico. No importa, el profeta me dijo o el apóstol me dijo. Entonces ese es el error, ese es el distintivo de la iglesia hoy en día. Pero la iglesia, lo que la Biblia enseña, debe de saber discernir. Entonces lo que nosotros como iglesia, como cristianos debemos de aprender es de una de las ciudades que menciona el libro de Hechos, es la ciudad de Berea. En el libro de Hechos capítulo 17 verso 11 al 12 nosotros vemos ahí que cuando Pablo llega en este lugar con Silas, quiero leértelo en la versión Nueva Traducción Viviente. Lo traduce de una manera más entendible que nosotros podemos entender. El libro de Hechos capítulo 17 verso 10 al 11 dice así: esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y que escuchaba con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban la escritura para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Entonces lo que quiero lo que quiero resaltar aquí es que dice examinaban la escritura para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Entonces la escritura es el que nos la enseña a nosotros lo que esa persona está diciendo es verdad o no es verdad. Entonces no es por lo que bonito, no es por lo que el título de la persona, sino que nosotros debemos de aprender de esta ciudad de que día tras día examinaban.
Entonces, cualquier mensaje que nosotros escuchamos de quien sea, de cualquier persona que sea, nosotros debemos de saber examinarlo, escudriñarlo, si realmente viene del Señor. Entonces, el pasaje que nosotros leímos, el segunda de Reyes 4:38, había una necesidad en aquel tiempo. Si usted regresa y lo va a ver, dice así: y Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. La necesidad que había ahí no era hambre, sino era gran hambre. Había una gran necesidad. Y Eliseo llegó donde estaban varios profetas. Y cuando él llega en este lugar, había una necesidad. Me imagino que esos profetas tenían hambre. Y Eliseo da una orden a su criado que hiciera comida, que hiciera no poco, sino grande, porque si lo que la Biblia menciona al principio era gran necesidad, era gran hambre, entonces Eliseo dice que pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Entonces, cuando este criado hace, yo me imagino que aquel criado envió a buscar más comida para los profetas a otro profeta, porque dice y salió uno al campo, pero otras versiones dice y salió otro profeta al campo a recoger hierbas, y halló uno como para monte, y de ello llenó su falda calabaza silvestre, y volvió y las cortó en la olla potaje, pues no sabía lo que era. Entonces aquel hombre, aquel profeta, encontró unas calabazas. Pareciera que esas calabazas eran combustible que se podía comer, sin embargo eran silvestres y era venenoso. Pero aquel profeta, aquí lo marca, lo dice que él no sabía qué era, lo llevó, empezó a cortarlo en aquella olla y prepararlo y darlo para que todos comieran. Entonces la idea aquí es que aquel hombre no tenía el discernimiento de que él no sabía lo que estaba llevando, si era venenoso o no era venenoso. Cualquier persona que vive en un campo, que conoce cuáles son la comida que se puede comer y que no se puede comer. Pero aquel hombre no tenía ningún conocimiento. Pero más adelante dice, después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que cuando de ellos aquel guiso gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no pudieron comer. Entonces había uno en ellos que distinguió, que conoció que lo que estaba en el plato de ellos que iban a comer era comida venenosa. Entonces, ¿qué es la idea que queremos que agarrar aquí, iglesia? ¿Cuál es la idea que quiero que cada uno de nosotros podemos agarrar aquí? Es que cuando hay una necesidad en nuestra vida, cuando hay un problema, una situación tan difícil, tan duro, cualquiera que sea la situación en donde nosotros pudiésemos estar atravesando, tan difícil que muchas veces nosotros decimos que nadie lo sabe, nadie lo entiende, solo a nosotros nos pasa esto. Muchas veces nosotros no discernimos la solución. Lo que nosotros queremos es saciar esta hambre o calmar nuestro dolor, sin darnos cuenta a veces lo que nosotros estamos consumiendo es veneno. Porque hay muchos cristianos que cuando realmente van orando al Señor, en vez de esperar la voluntad del Señor, cuando se desesperan, buscan brujos, van con adivinos. Entonces la gente busca la manera de salir en la situación en que está pasando. La gente busca la manera de calmar el dolor.
Pero muchas veces sin darnos cuenta que la medicina que nosotros estamos buscando, el alivio que nosotros queremos encontrar, muchas veces es veneno. Pero a veces lo que nosotros queremos es calmar ese dolor, no importa cómo sea que venga. Entonces muchas veces en medio de un dolor, en medio de una tristeza, lo que la gente quiere es calmarlo sin darse cuenta de esa solución. Entonces esa es la idea que quiero que tú agarres aquí, iglesia, que tú agarres aquí, hermano, de que muchas veces cuando nosotros estamos pasando en esa situación, lo que nosotros queremos es la salida. Entonces hay una gran necesidad hoy en día. Aquí es donde quiero entrar. Hay una gran necesidad hoy en día en el mundo, de donde los países, los gobiernos están buscando una vacuna para terminar con el virus. Pero mientras que no hay una cura, la gente seguirá muriendo, la ciudad seguirá teniendo caos. Pero ¿qué es lo que pasa después de esto? Algunos que se consideran profetas, que tienen comunión con Dios, están sacando algunas medicinas, según ellos, que Dios les ha revelado para curar este virus o la coronavirus o el COVID-19. Entonces muchas personas, así como esta predicación está llegando en su hogar, que este medio donde se transmite la palabra del Señor, de esa misma manera la gente pone lo que muchos de ellos consideran que lo han recibido de Dios. Y mucha gente, sin haber discernido si esto realmente es de Dios, sin pasarlo por la palabra del Señor, sin meditarlo si es del Señor o no, lo comparte, le da un like, o aún ellos hacen lo que realmente las personas dicen que deben de hacerlo. Entonces, cada uno de nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, porque en esto del internet, cada cosa usted lo puede encontrar ahí. Y muchas veces nosotros comemos eso sin darnos cuenta que es veneno. Entonces, entonces nosotros debemos de saber discernir como iglesia, como pueblo del Señor, que todo lo que nosotros vemos debe de pasar por la palabra del Señor, si es del Señor o no es del Señor. Entonces, una de las revelaciones que supuestamente está rodando por el internet, que yo estaba viendo, pero el problema tal vez no es de verlo, sino el problema está de que mucha gente lo han creído, y yo lo aseguro que alguien lo ha hecho, lo ha practicado, lo que realmente circula. Una de las revelaciones que supuestamente está, y hay varias, solo quiero mencionar de dos porque yo estaba viendo y no lo iba a sacar este mensaje porque yo creo que se le ha enseñado a la iglesia, pero como no todos nosotros a veces venimos en lo que había la escuela dominical, donde nosotros hemos ampliado y hablado mucho acerca de esto, cómo saber discernir, cómo se le ha explicado a los que vienen, pero como algunos no vienen, pues hay la necesidad de volver a hacerlo. Entonces, una de las revelaciones que supuestamente está rodando ahí es que una niña recibió de Dios que tienen que buscar en el libro de Génesis un cabello o un pelo y hacerse un té de cabello o de pelo. Entonces, el problema no es que solo haya quedado y usted diga, sino el problema es que la gente asegura que esa es la medicina para el virus.
Y mucha gente lo están publicando y mucha gente está diciendo que esa es la medicina, sin realmente pasarlo en la palabra del Señor, si eso es verdad, o si Dios trabaja de esa manera, o Dios no trabaja de esa manera. Entonces, imagínense las personas buscándose el cabellito en la Biblia. Pero lo más triste tal vez sería, imagínense, supongamos que esto fuera cierto, y aquellos que no leen la Biblia, ¿cómo se le va a caer un pelito ahí? Que todavía su Biblia se ve nuevo. Pero imagínense que aquellas personas que estudian la palabra del Señor, que hojean la palabra del Señor día tras día, ¿cuántos pelitos habrá ahí? Un montón de té saldría ahí. Entonces, y el problema es que la gente está diciendo, este es la cura. Y muchas de las personas que tienen 5, 6, 10, 15, 20 años en el Evangelio están publicando diciendo que esto viene de Dios. Voy a mencionar otro, tal vez usted lo juzgue a través de la palabra del Señor, tal vez por el tiempo no nos va a quedar, pero quiero mencionar el otro. El segundo es que alguien recibió del Señor que la cura del COVID-19 es una té de manzanilla con hoja de limón, tomarlo por 3 días, por 7 días, bien caliente. Y esa es la cura para el pueblo del Señor, para el mundo entero que Dios ha revelado. Ahora nos surge la pregunta, ¿será que esto viene de Dios? Pero el problema es que la gente lo están compartiendo, la gente lo están dando supuestamente gloria a Dios por lo que Él ha revelado a sus hijos. Pero al pasarlo por la Biblia, por el filtro de la palabra del Señor, cree que eso viene de Dios. Tal vez alguno se va a contradecir, o tal vez alguno lo ha hecho. Pero la pregunta es, ¿esta revelación viene de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Mire, hermanos, mire, iglesia, pueblo del Señor, Dios es un Dios que obra de muchas maneras. Entonces, como Dios obra de muchas maneras, Dios ocupa cualquier cosa para sanar a alguna persona o ocupar cualquier cosa para cualquier enfermedad, pero ese no es la regla. Por ejemplo, Dios me pudiese revelar a mí que estuviera enfermo, cómo debo de ser sanado, pero no es la regla que va a funcionar para alguien más. ¿O sí, hermanos? Entonces Dios, en la Biblia podemos ver de muchas maneras cómo Dios obraba. Dios obraba tan solo, ¿se acuerdan de aquel centurión que tiene una fe que solo Jesús mandó que se curara su siervo y se sanó? Una mujer llegando a Jesús rogó que su hija estaba endemoniado, que sacara al demonio. Jesús desde lejos le dijo que sacara. Hay veces que Jesús solo trabaja de una manera diferente, pero no es una regla que eso va a funcionar para todo. Entonces es el error que muchas veces se comete, porque si le hago la pregunta, ¿cuántas veces Dios obró de la misma manera como hizo con el muro de Jericó? Solo una vez menciona la Biblia y no hay. Entonces nosotros vemos que cuando Pedro caminó sobre las aguas, solo Dios permitió que Pedro. Por eso muchas personas que cuando vuelven a repetir las cosas que están en la Biblia, lo que ocasiona es la muerte para ellos mismos. Entonces, cuando nosotros no entendemos, no comprendemos la palabra del Señor, lo que nosotros muchas veces pensamos que esto es del Señor,
Pero cuando nosotros vemos a través de la Biblia, lo que nosotros estamos ocasionando es como un pasaje que está en la Biblia. Usted lo puede anotar si no tiene tiempo ahorita. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20 y verso 7. No, esa es una de las maneras como Dios obró cuando sanó al rey Ezequías. Entonces lo que quiero mencionar aquí es que si supongamos que hay personas que creen y dicen, no, esta fue esa revelación de parte del Señor. Si esto fuese así, fuese cierto, entre comillas, nosotros terminaríamos haciendo como esta historia que aparece aquí en Segunda de Reyes, en capítulo 18, en el verso 4. Dice así: y él quitó los lugares altos y quemó las imágenes y cortó el símbolo de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces lo quemaban incienso, y los hijos de Israel la llamaron Neustán. Entonces lo que el pasaje de la Biblia nos está diciendo ahí es la historia que cuando el pueblo de Israel se rebela contra Dios, de que Dios le daba al maná, una comida liviana, y empezaron a quejar contra Moisés, y Dios trajo el juicio sobre ellos, mandó serpientes ardientes, dice la Biblia, y empezaron a morderlos a ellos, y muchos se murieron. Y cuando ellos veían el juicio del Señor sobre ellos, llegaron con Moisés que rogaran, que pidieran misericordia por ellos. Entonces Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente en una asta, y que con solo que alguien viera a esa serpiente era sanado. Pero era un mandato del Señor para el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel terminó adorando esa serpiente, y hasta el tiempo de Josías la gente seguía quemando incienso hasta que Josías quitó eso. Entonces la pregunta aquí, si esto fuera cierto, si el té de manzanilla curara a medio mundo, hiciera sanar a todo el mundo, pudiésemos decir, si esto fuera de Dios o viniera del Señor, ¿sabes cómo lo llamarían al té de manzanilla? A la santa té de manzanilla. Y la gente ni siquiera daría la gloria al Señor, sino terminaría adorando eso. Y no solo eso. Y cuando nosotros no miramos así el peligro de esto, es que nosotros pudiésemos creerlo. Pero hay un problema más. Que si esto fuera cierto, fuera verdad, o que viene de parte del Señor, si alguien lo tomara y no se sanara, ¿qué dirían? ¿Que no tuvo fe? Pero lo peor es esto: si alguien X familiar lo tomara y no se sanara, o él mismo o ella mismo se tomara este té y se muriera, ¿sabes cómo llegaríamos delante del Señor? Muchos de nosotros diríamos al Señor: Señor, ¿por qué juegas conmigo así? Porque nosotros como aseguramos que esto viene de Dios, pero si no me sana, pensamos que Dios me engañó. Por eso hay mucha gente se amarga con el Señor cuando no saben distinguir si esto viene de Dios. Por eso la gente dice: hoy no quiero saber del Señor, el Señor es un mentiroso. Mire, cuando nosotros no sabemos discernirlo, nosotros podemos pensar así. Pero el punto aquí es que Dios te dijo:
Entonces, cuando yo estaba viendo esto, los comentarios, lo que la gente comentaba, mucha gente estaba volviendo a decir, oh, esto lo han recibido de Ecuador, esta revelación. Y lo que la gente, otra persona dice, oh, dijo todas las mañanas me echo mi té de manzanilla. O sea, cómo la gente lo hacen esto, y lo que va a ocasionar es que nosotros pensamos que Dios obra de esta manera. Dios es un Dios que obra de múltiples maneras, pero mire, el problema es que nosotros como seres humanos somos dados a la idolatría. Por eso muchas veces el Señor tiene el poder de hacerlo. Hemos nosotros escuchado cómo el Señor ha sanado muchas personas aún dentro de sus casas, sin necesidad de tomar algo. Entonces surge la pregunta ahí, porque la persona dice, si usted lo ve, si usted lo estudia, si usted lo pregunta a cualquier persona, ¿para qué sirve el té de manzanilla? Las personas que se dedican a lo que es la medicina, te van a mencionar para qué sirve. Pero aquí nos surge una pregunta, si esto cura, ¿quién cura? ¿Jesús o el té de manzanilla? O sea, mire qué controversial es, porque las personas dicen que cuando usted lo toma, le dice, lo toma en el nombre de Jesús. Sin embargo, la Biblia nos enseña que todo lo que nosotros hagamos o nosotros hacemos, si solo el simple hecho de mencionar el nombre de Jesús se hará hecho. Entonces nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, debemos nosotros de discernir, sea cual sea. Por eso en la iglesia hoy en día, que por eso hay personas que se han alejado del Señor por el simple hecho al no discernir una profecía que vino de alguien. Se cuenta de una persona que recibió una profecía de parte de una señora, un hombre que había estado pidiendo a Dios por un hijo y no lo habían recibido, hasta que llegó el momento de que Dios escuchó el clamor de ellos. Y dice que llega esta señora y le profetiza: ustedes van a tener un niño. Yo ya hablé con este niño en el espíritu, y este niño va a ser un siervo de Dios, va a ser usado por el Señor. Y esa fue la profecía de la señora. Y llega el momento del parto, cuando aquel hombre, contento por lo que había estado pidiendo al Señor, le nació una niña. Y aquel hombre, triste, decepcionado, en el pasillo del hospital, cuando llega el pastor y le dice: ¿qué pasó, hermano? Digo, no era lo que estaba esperando. ¿Por qué esa cara? Y él dice: ¿por qué Dios juega conmigo? Si Dios me dijo que iba a darme un varón y la que me dio es una niña, ¿por qué Dios juega conmigo? ¿Ves el daño que nosotros muchas veces ocasionamos cuando nosotros hablamos por nuestra propia cuenta o porque nosotros no discernimos? Por eso le damos por un hecho de que como Dios dijo. Sin embargo, el pasaje que nosotros leímos dice Pablo: disciernan todo y tomen lo bueno y desechan el resto. Entonces, el tema que apareció ahí, hermano, es el error que nosotros cometemos al no discernir. Y muchas veces nos amargamos con el Señor, porque muchas veces el problema es que nosotros comemos todo sin discernirlo y nos damos un hecho que viene del Señor. Entonces, sin embargo, Dios nos ha dejado su palabra para que cada uno de nosotros cada día lo discernimos. Todo lo que nosotros escuchamos, mire, como esta red es una bendición para expandir la palabra del Señor, así mismo entran las falsas
enseñanzas, falsas revelaciones, y muchas veces nosotros al no discernir esto, lo comemos sin darnos cuenta que es veneno y nos amargamos con Dios pensando que Dios juega con nosotros. Entonces nosotros, iglesia, debemos de discernirlo y esperar la voluntad del Señor. Mire, Dios obra de una manera diferente en la Biblia. Nosotros podemos encontrar cómo Dios obra. Y la regla del Señor que nosotros podemos encontrar cuando Dios habla, cumplimiento tiene. Todo lo que Dios dice, si es Dios el que da una profecía, el que trae una palabra, lo lleva Dios al pie de la letra sin ningún error. Usted puede escudriñar en la escritura. ¿Se acuerda que cuando este profeta Elías le dijo a Jezabel que la que iban a comer eran perros? Cuando le dijo a Acab que así como aquel Nabot que habían derramado su sangre, que los perros habían comido su sangre, así lo iban a hacer con Acab, y así fue. Cada profeta en la Biblia que dio una profecía se cumplió al pie de la letra. Entonces nosotros, esa es la regla que nosotros tenemos como hijos de Dios, es la palabra de Dios. Por eso, teniendo nosotros la palabra del Señor, jamás nosotros nos vamos a desviar. Por eso a la iglesia, cada líder, cada hermano que enseña a la iglesia, es el único fin, el único propósito, es que nosotros no nos enfermamos de lo que nosotros muchas veces. Pero el problema está, como hoy día todo es por internet, a veces nosotros sin discernir comemos nosotros todo. Pero el llamado a la iglesia es que nosotros podemos escuchar, pero lo que nosotros escuchamos, nosotros podemos discernirlo si viene de Dios o no viene de Dios. Entonces, si usted quiere seguir viendo lo que es la voluntad del Señor, usted tiene que preguntar, ¿cuál es la voluntad del Señor? Entonces, nosotros, como pueblo y como iglesia del Señor, Pablo le dice a la iglesia de Corintios, en el capítulo 14, en el verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunéis? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, todo lo que nosotros hagamos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos, todo es para la edificación de la iglesia. Entonces, el llamado a cada uno de nosotros como pueblo y como iglesia del Señor es que no nos dejemos engañar por cualquier revelación que venga. Pablo dice, aunque un ángel venga y diga, nosotros tenemos la escritura. Por eso el libro de Apocalipsis dice que hay de aquel que lo quite, que lo añade de lo que ya está escrito. Entonces nuestra regla, jamás nosotros vamos a perder teniendo la palabra del Señor. Entonces, hermanos, pueblo del Señor, la palabra del Señor es el que nos da la sabiduría. Hasta el más torpe, teniendo la palabra del Señor, lo guía hacia un camino. Entonces, hermano, que cuando nosotros no entendemos, no comprendemos de la palabra del Señor, nosotros cometemos muchos errores. Por el simple hecho cuando nosotros no sabemos discernir. Qué feo es cuando se ve, cuando una persona que dice que predica la palabra del Señor, que habla de la palabra del Señor, que en las redes están insultando, están dando sus malos comentarios y dicen que es cristiano. Iglesia, Dios nos ha dado la sabiduría a nosotros de quedarnos nosotros callados, y el que pelea por nosotros es Dios.
El llamado, iglesia, mire, solo 2 mencioné a ustedes, pero hay más que está circulando ahí, que las personas están compartiendo pensando que viene de Dios. El llamado, iglesia, es que Dios no obra de esta manera. Aunque usted piensa que ya es su último, que ya se va a morir, usted tiene que esperar hasta la última palabra del Señor. Dios es un Dios que obra de múltiples maneras. Si usted se acuerda cómo Dios obra, cuando Jesús encuentra un ciego y este ciego llega ante Jesús, y dice la Biblia que Jesús escupió la tierra y hizo lodo y puso en los ojos de aquel ciego. Lo que Jesús quería ver en aquel hombre era su obediencia. No era lo que él lo había hecho, aunque nosotros pudiésemos tomar y malinterpretarlo. Pero si usted lo ve, si usted se pone a meditarlo, ¿qué Jesús quería ver? Aquel hombre, Jesús le dice, ve y lávate en el estanque. Parece que Jesús no sabía que era ciego y cómo iba a llegar. Imagínate, aquel ciego dijo, Jesús, no sabes que no puedo ver, ¿cómo voy a llegar al estanque? Sin embargo, esa persona no registra cómo llegó, pero esa persona obedeció y fue. Así que Dios obra de muchas maneras. Si usted se acuerda que cuando Naamán llega a Eliseo con un orgullo como de un general del ejército sirio, uno de los más grandes en la época de ellos, llega con Eliseo para que lo sanara de la lepra. Sin embargo, una manera de Dios para sanarlo, ¿cuál fue? Eliseo salió, ni siquiera se humilló ante aquel hombre, le dijo, vaya en el Jordán y zambúllase 7 veces. Aquel hombre enojado dice, no hay otro río en Siria más limpio que el Jordán. Sin embargo, aquellos hombres le dicen, hágalo pues, no pierdes nada con hacerlo. Aquel hombre se humilló, se zambulló, hizo lo que Dios quería en esa persona, es humillarlo. Entonces Dios tiene varias maneras de obrarle, pero eso no es la regla. Hay muchas maneras como Dios obra, iglesia del Señor, que nosotros debemos de conocer, saber, es que cómo Dios va a obrar. Si nosotros no entendemos, por eso nosotros tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos guía, nos lleva en la palabra para poder entenderla y comprenderlo. Porque se acuerda cuando Jesús dijo que el Consolador al que Él iba a enviar, Él nos iba a recordar y enseñar. Entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que la gente dice, o porque muchas veces nosotros como cristianos, y hoy en día eso es lo que abunda, en la que las personas muchas veces, en vez de ir en búsqueda de Dios, como dice Hebreo, que hoy tenemos la libertad de entrar en la presencia del Señor, siempre la persona quiere un mediador. ¿Cuál es lo más fácil para las personas ahora cuando tienen una necesidad? Van en busca de una profeta. Van en busca de que alguien haga esto por ellos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos el acceso con el Padre. Tenemos nosotros ya esa libertad de entrar en la presencia del Señor. Entonces, el llamado pueblo del Señor es: no nos dejemos engañar, discernimos todo, porque hay un peligro al no discernir. Hay mucho que tocar aquí, iglesia, pero por el tiempo. Pero usted puede seguir buscando, encontrando más, y el Señor le va a dar más entendimiento en esto. Si usted dice, este hermano incrédulo o esta persona incrédulo que tienen algo en contra de las personas, mire, estudia la palabra del Señor.
Y si usted cree que eso es lo correcto, todo y cada uno de nosotros, como dice la Biblia, que Dios nos da la libertad de hacer lo que nosotros pudiésemos hacer. Pero el llamado al pueblo del Señor es que dejemos de guiarnos por la palabra del Señor. Si usted está enfermo, siente que ya no hay salida, va a morir, espera en el Señor. El Señor tiene la última palabra. Vamos a orar, dar gracias al Señor por su palabra, que Él pueda traer el conocimiento a nuestra vida y que Él puede obrar de la manera como Él quiere obrar en nuestra vida. Así, si usted, hermano o amigo, está en una situación difícil, Dios tiene la última palabra. Pero lo más importante no es tu salud física, sino es tu salvación. Jesús dijo, no importa que como nosotros llegáramos al cielo sin un ojo, sin ningún pie, sin ninguna mano, pero que lleguemos. Jesús dijo, ¿de qué nos sirve llegarlo completo al infierno? Entonces lo que Dios desea que cada uno de nosotros, muchas veces nosotros estamos tan, la gente dice hoy, de que la gente está lleno, tratando de buscar una salida rápido de esto, porque como ya vino el verano, todo el mundo quiere ir a la playa, todo el mundo quiere regresar en su vida antes, en los bares, en todo lo que hacía. Pero sin embargo, nosotros como iglesia, nuestro deseo es seguir reuniéndonos para alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Vamos a dar gracias al Señor. Si usted, amigo, no ha reconocido a Jesús como su Salvador, no lo haga por un deseo tal vez de bueno, quiero ver a ver si Jesús lo hace. Termino con esto. Se cuenta de 3 hombres. Llega en una iglesia y uno de los evangelistas que estaba predicando los llamó. 3 eran paralíticos. Y Dios lo levantó 2 de ellos, pero uno se quedó sentado. Y aquel evangelista le dijo, ¿sabes por qué Dios no te levantó? Dijo, porque en tu corazón, en tu mente, tú tenías ahorita, cuando tú seas levantado, seas sano y puedes caminar, tenías pensado mañana irte en el baile. Entonces Dios conoce nuestro corazón, nuestra vida, cómo Dios obra. Entonces solo nosotros debemos de pedir, Señor, que haga su voluntad. Te damos gracias, Padre. Gracias, buen Dios, por tu palabra, por el consejo, Dios mío, de tu palabra, que nunca llegas tarde. Con tanto amor, Señor, nos corriges día tras día tras día. Gracias, Señor. No porque nosotros fuéramos buenos, somos merecedor, no somos merecedor de nada, Dios mío. Nuestra parte era el infierno. Pero por tu gracia, por tu misericordia, nos has comprado con tu sangre y nos has adoptado como hijo tuyo. Te agradecemos, Señor, por tu gran amor y gran misericordia. Lo único, Dios, que te pido es que nos dé la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, Dios, de obrar conforme tu voluntad y tu propósito. Que ninguno de nosotros, Señor, pudiese ser arrastrado por el viento, Dios, de falsas doctrinas, falsas revelaciones, camuflajeado, Señor, como si viniera de ti. Solo te ruego que hagas tu voluntad. Si algún hermano, alguna hermana, alguna persona, Señor, que se encuentra postrado pidiéndote por su salud,
Tú eres un Dios grande que obra de múltiples maneras. Pon tu mano de poder, de misericordia. Y si aún hace falta que nosotros aprendamos más, haga tu voluntad. Nos sometemos, Señor, bajo tu gracia, bajo tu voluntad, porque sabemos que solo tú eres Dios, eres grande. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, pueblo del Señor. La paz del Señor sea con ustedes. Buenas noches.